En la universidad hay la formación solo de maestros para actuar en la escuela pública. Así, hay esa formación. Yo hice dirección, pero hice unas clases que no eran obligatorias. Entonces, la cosa es que admiro muchísimo a quien hace eso, porque es entrar en la educación con teatro, es entrar en un espacio en que casi no es posible hacer teatro, así, o que son pensamientos que se chocan mucho. Eso sí, bueno, soy hijo de una pedagoga que vive ahí enseñando a los niños, y hermano de se dice como terapeuta ocupacional, que es para incluir a los discapacitados. Y siempre es un choque platicar con mi familia sobre cómo pienso y cómo ellos piensan. Entonces también en mi familia veo esta situación que sí es muy difícil. Entonces tengo curiosidad por tus fracasos y no solo los éxitos. Justo porque creo que el tema está entre la violencia y la paz, y que son conceptos muy complejos y que se puede tomar de distintas maneras, ¿no? Y que, bueno, veo que la paz para la educación, al menos en Brasil, significa orden. Sí, en Brasil, porque es como, mi madre es una generación que fue educada por la dictadura y es maestra ahora. Entonces para ella sí es difícil entender. Y así, con mi generosidad también entiendo, así. Entonces, y a veces pienso que la violencia hoy es generada por la intención de que se haga la paz. A veces eso pasa. Y entiendo la violencia de distintos modos. Sí creo que el extranjero es violento, por ejemplo, porque creo que es algo que viene de afuera y obliga a la comunidad que cambie sus modos de estar. Y, o sea, ustedes son violentos en la escuela. Eso sí, creo que sí, ustedes son violentos. ¿Ustedes quiénes? Ustedes, esta institución, el arte en la escuela es una violencia. Pero en ese sentido, de que algo que obliga a la escuela que cambie sus valores. Y por eso creo que los indígenas, para preservarse, a veces eligen que el extranjero no entre. Pero nosotros ya no tenemos ese concepto de comunidad tan fuerte para expulsar a los extranjeros. Eso es algo que se mueve por violencia, ese encuentro. Así pienso a veces. Y bueno, solo para decir que violencia y paz son conceptos sí, muy complejos. Incluso porque veo el artista como alguien que tiene la violencia ahí, porque así como los jóvenes, dijiste, los jóvenes, los niños, los abuelos y las abuelas, que son marginalizados. Y creo que porque no sirven para nada en este contexto de sociedad, ya no sirven, ya no producen. Así como quizá el teatro ya no es algo que sirve para nada, porque no produce lo que el mundo espera de la producción. Bueno, y así todo lo que es exceso, todo lo que ya no podemos agarrar, la basura, la poesía y los locos y todo. Por eso la inclusión, por ejemplo, es una palabra que es siempre una discusión con mi hermana, porque a veces siento que quieren tornar útiles a los discapacitados, como útiles para cumplir funciones que ya son marginalizadas. ¿Y cuál es el interés en el modo de vida de los discapacitados? ¿Por qué mi cuerpo es el patrón y no? Y siempre es muy duro hablar con mi hermana, porque veo que la mayor parte de los que estudian para incluirlos piensan que son normales y que ellos no son normales. Bueno, todo eso, así tu habla me generó toda esta cuestión, porque mi pregunta es,
Bueno, es que la escuela pienso que está para formar cabezas. Eso está, y eso es muy duro. Está para formar gente para entrar en la universidad. Y el teatro quizá está para volver al cuerpo. Tú dijiste muy bien, el cuerpo es eso, es volver a la animalidad. ¿Cómo sientes desde tus fracasos? ¿Cómo sientes tu papel? Más como, ¿crees en la revolución de la educación con lo que haces? ¿O crees que es un pensamiento de resistencia? Y pregunto porque para mí es mi pregunta también. Así que ya no creo en el teatro como revolución. Y eso es una desilusión que tiene que ver con el anarquismo también. Así. Yo no creo con una resistencia. Y quiero saber cómo piensas en eso, así como desde tus fracasos, más de los éxitos. ¿Recogemos o vamos de uno en uno para...? Bueno, es que todas tus preguntas o tus reflexiones en mucho del proceso para nosotros han sido obsesiones y contradicciones y muchos procesos también de autodefinición y de ubicación de qué vas a entender tú y de incluso no tener esas oposiciones. O sea, para nosotros lo contrario de la violencia, a ver, vamos por partes. La paz no es ausencia de conflicto, ni es ausencia de violencia. Entonces, y ahí es importante ir haciendo las distinciones. Y sobre todo si estás en un espacio educativo, es que también ayudar a poder nombrar diferentes fenómenos, aunque sean conceptos que convencionalmente vamos a nombrarlos así para poder entendernos, porque estamos en un ejercicio pedagógico. Entonces, primera cuestión, y es bien importante distinguir la agresividad de la violencia. La agresividad es un concepto que vive de manera natural en todo ser vivo. Y no estoy hablando solamente de eso llamado ser humano. Hay agresividad en las plantas, hay agresividad en los animales y hay agresividad como parte de la naturaleza de lo vivo. Claro, hay muchas formas de violencia y no toda violencia es sistémica, depende. Entonces, tienes que saber reconocer en qué momentos la violencia deja de ser un juego, por ejemplo, que está muy presente en ciertas edades, en el caso del mundo de los niños y adolescentes. Hay un tránsito en donde deja de ser juego y produce dolor. Entonces, ahí es donde tú tienes que saber en dónde están las fronteras, ¿no? Y también lo que sí pensamos es que donde la violencia crea un ecosistema en donde ya vulnera tu individualidad y tu derecho a decidir si quieres o no relacionarte así con ese esquema, entonces ahí sí tienes que hacer una intervención. Pero la paz no es ausencia de conflicto. La paz es la capacidad de aceptar el ritmo de los otros y poder hacer variar tu ritmo en la medida en que vas a confluir en un espacio de negociación. Pero no es. Usualmente se piensa que la paz es la aceptación de la derrota del uno frente a la postura del otro, porque así es como se han resuelto las paces en la guerra. Siempre hay alguien que pierde y entonces se llega a la paz porque hay alguien que venció al otro. Y la mayor parte de los movimientos de liberación nacional se han resuelto también así. Por eso es que al final de cuentas en la cultura reside mucho de este sentido permanente de rebelión, porque al final de cuentas es una derrota cultural y es una derrota que pacifica porque hay la aceptación de un poder que aplasta al otro.
Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir dirimiendo para poder hablar. Yo aquí estoy haciendo una serie de planteamientos en un sentido muy general, pero cuando vamos a hablar, en el caso, por ejemplo, de las escuelas, para nosotros es muy importante cuál es el sentir de los niños en un aula, el sentir. ¿Por qué? Porque cuando el niño o la niña ya está condicionada por el miedo, su experiencia en la escuela, ahí sí ya hay un proceso que está violentando su derecho a aprender y a estar. Ya no digamos sus derechos en un sentido mucho más amplios, la posibilidad de estar. Y la cantidad de niños y de niñas que tienen un fracaso escolar derivado del miedo es muy fuerte, es muy alto. Hay un estudio que se hizo en México, que es un estudio académico sobre los factores que condicionan y cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres, por ejemplo, dentro de las escuelas públicas. Y cuando tú te acercas a eso y ves los dibujos de los niños, te das cuenta qué tan profundas son las causas culturales de esa condición de agresión física, emocional hacia las mujeres. Entonces, ¿qué hay en ese ecosistema de la cultura que haya que cambiar para hacer eso? Y si tú lo que estás asociando la transformación como un acto de violencia para la transformación de algo, puede ser que tú quieras nombrarlo así, pero puede ser que no necesariamente quien lo está ejerciendo lo esté ejerciendo desde una postura de violencia. El otro, y allí sí me parece importante tu reflexión, y voy a lo que planteaste al principio, siempre que vas a intervenir en un sistema y lo vas a desestructurar, va a haber una resistencia, de un lado o del otro. Y puede ser que esa resistencia se convierta en una confrontación. Y es verdad que en esta etapa, donde estás apenas empezando a hacer la irrupción de la estabilidad del sistema educativo pensado como la formación de cabezas, cuando tú llegas a ese proceso, el debate es duro. De hecho, en las cosas que más invertimos es en los elementos que el profesor de arte va a tener que vivir en la escuela. Y te pongo un ejemplo muy concreto a propósito de ese debate. Está la clase de danza, música, teatro en el aula de una secundaria y de pronto oyes el grito de una maestra de matemáticas. A ver si cuando vengas a hacer la prueba enlace, que es la que mide la eficiencia de las escuelas, a ver si ustedes, niños, se van a poner a bailar. ¿No? O sea, eso es real. En otras ocasiones, porque además no solo estás confrontando eso, que digamos es la oposición arte-ciencia, ¿no? O sea, las matemáticas sirven para algo, para pasar una prueba enlace, ¿no? Ya desde ahí podríamos debatir mucho para qué sirven las matemáticas, pero el hecho es que ahí te estás confrontando a la valorización o desvalorización de una forma de conocimiento y de experiencia dentro de la escuela. Entonces, el maestro de artes tiene dos caminos. Puede tener muchos, pero los más simples son dos: enojarse y pelearse con la maestra de matemáticas, o entender, comprender desde su escudo protector que eso es una plaga con la que va a tener que luchar permanentemente y que esa plaga no se va a resolver de un día para otro y que ni siquiera es el problema de esa profesora, porque es toda una generación formada así. Entonces, es la diferencia entre comprender procesos desde posturas que son a largo plazo o intervenir en la reacción, ¿no?, que te puede generar efectivamente una situación de conflicto. Y entonces tú vas a decir, a ver, hago educación para la paz a través de las artes, pero esta maestra es una quién sabe qué. ¿Estás preparado para ello o no?
Entonces, por eso es que nosotros terminamos haciendo ese taller y no hay un solo profesional de las artes que se involucre en un espacio educativo, ni de escuela ni de comunidad, que no pase por ese tema, que es, incluso nosotros vamos monitoreando y él mismo va monitoreando su nivel de tolerancia. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, no vas a poder disfrutar lo que tienes que hacer. Y es bien importante que lo disfrutes. Si no lo disfrutas y estás todo el tiempo viendo tus amenazas y las plagas y entonces le das más peso a eso, no puedes ofrecerle algo disfrutable a los niños, no puedes. Y los niños son tan inteligentes que saben quién les está mintiendo. Perfectamente bien. Y de pronto, voy al tema de las discapacidades. Cuando empezamos a trabajar en San Luis Potosí, en comunidad, nosotros no sabíamos que íbamos a trabajar con discapacitados. O sea, no fue una elección. Cuando nosotros llegamos a comunidad a hacer la intervención, resultaba que uno de los centros comunitarios donde íbamos a trabajar tenía el 85% de población discapacitada. Entonces, no es que los hayamos ido a buscar para decir, a ver, te vamos a incluir. Lo que sí teníamos que hacer es generar la herramienta, pero ahí voy a esto, ¿quién es el discapacitado? Cuando empezaron a trabajar, muchos de ellos que eran jóvenes que tenían daño cerebral y estaban en silla de ruedas, y llega el maestro de saxofón, ¿no? Músico, formado, ya él había pasado por los temas y entonces se acerca con el joven cargando el saxofón y ve que el joven tiene un movimiento no controlado en las manos. Entonces el que tiene miedo es el músico y el joven que está en la silla le dice, maestro, no tenga miedo, yo le ayudo. De verdad, y así es. Otro ejemplo, una clase, un profesor, de los mejores profesores que tenemos, me dice, ¿por qué no me vienes a ver a la clase? Porque no sé qué hacer, estoy fracasando, no sé cómo hacerlo. Yo tengo por norma hacer observación etnográfica del aula y no intervenir en el proceso pedagógico de un profesor. Y lo tengo por norma así ética y de respeto. Cuando termina la clase, me dice, ¿qué es lo que ves? Le digo, mira, lo que veo es que le tienes compasión a la niña que pusiste en el centro de la clase. Y la compasión no es un buen sentimiento. Y tienes que reconocerlo, porque mientras tú no resuelves eso en ti, el problema no está en la clase, el problema está en ti. Porque tú le tienes compasión a esa niña, la pusiste en el centro cuando está bloqueando la energía de todo el grupo. Ponla en una esquina y exígele lo mismo, porque se puede mover. Pero como le tienes compasión, la estás poniendo en el centro y en el fondo la estás poniendo ahí porque piensas que no puede hacer y ella te está manipulando. Y te está manipulando porque en esas relaciones se mueve y tú no estás haciendo el cambio. Entonces, en esa ocasión el profesor se puso a llorar porque no creyó que pudiera hacerlo. Otro caso, una maestra, no puedo con el 6º grado de tal escuela. Estamos en la observación. No solo yo, o sea, estamos en la observación. Ese grupo no se puede mantener junto todos en la misma aula. No hay poder alguno que haga que se pueda mantener juntos sin golpearse. Entonces dijimos, a ver, estrategia, vamos a trabajar con el profesor de aula, él se queda con la mitad del grupo y la otra mitad empieza a hacer un ritual de entrada al espacio. Un ritual de entrada que signifique que de origen tiene que asumir otra actitud y otro tiempo, otro ritmo para poder entrar a habitar el espacio. Y si tenemos que hacer eso durante toda la clase, lo vamos a hacer. Hasta que haya una comprensión corporal. Cuando el grupo comprende eso corporalmente y puede disfrutar el placer del flujo del movimiento y comprender corporalmente que se siente bien vivir esos flujos de movimiento, ahí está el cambio. Y no es dictando conferencias sobre valores, es viviendo la práctica corporal
y escénica, reconfigurando las relaciones al interior del aula, pero es muy distinto hacerlo en espacios escolares donde hay bullying, técnicamente demostrado, que hacerlo en aulas de escuelas donde hay violencia, pero no está establecida como una relación sistémica que esté afectando los derechos de cada quien. Entonces, se necesita mucha experiencia y mucha capacidad de leer procesos y no pensar que tienes una fórmula, porque en realidad de cada grupo, muchas veces un grupo tiene una energía distinta que te va a exigir algo diferente. Entonces, aunque tú traigas planeada tu clase y tienes de la A a la Z lo que piensas hacer, es muy probable que no lo vas a poder hacer porque el grupo requiere otra cosa. Entonces necesitas tener el mapa donde vas a navegar, pero al mismo tiempo tener la capacidad de responderle a ese grupo. Y por lo tanto, imagínate, lo que nosotros hacemos con los pianistas que trabajan, porque trabajamos con música en vivo, no puede participar en una clase de aprender con danza un pianista que solo dependa de la partitura. Porque si no tiene capacidad de improvisación y si no puede transitar de un género a otro con facilidad y si no puede hacer un arreglo y si no puede improvisar sonidos que necesita el aula, no puede, simple y sencillamente no puede. Si solamente sabe interpretar Chopin y es especialista en eso y es un virtuoso, felicidades, que vaya a dar conciertos. Pero no puede participar en un aula de adolescentes donde lo que están pidiendo sus necesidades de movimiento es transitar hacia una fusión de la música tradicional con el hip hop. No lo va a poder hacer. Entonces, son habilidades, son cualidades que se tienen que ir desarrollando.